cristiano sin iglesia es un concepto que las Escrituras no conocen. Es una idea extraña a la Biblia, el que un cristiano no sea parte de una iglesia. He utilizado deliberadamente y con cuidado la expresión ser parte de una iglesia. Es muy distinto que asistir a una iglesia. Usted puede asistir a una iglesia todos los domingos y no necesariamente ser parte de esa iglesia. Porque si ir a una iglesia se trata solamente de escuchar a un predicador, entonces usted no tiene que venir a una iglesia ni ser parte de una iglesia. Usted puede entrar a YouTube y escuchar a cientos y miles de predicadores. Usted no asiste a una iglesia, usted se une a una iglesia. Y eso usted lo va a ver ahora al final de este servicio. Vamos a presentar a 24 nuevos miembros de nuestra congregación. Y gracias a Dios que estamos justamente mirando este capítulo 2, quizá el capítulo más rico, más completo en el que está descrita la naturaleza de la iglesia. Capítulo 2 del libro de Efesios. En realidad, a finales del año pasado decidimos con el grupo de líderes cuál libro de la Biblia íbamos a estudiar aquí en la iglesia, y entre los libros que queríamos empezar a estudiar estaba Efesios, y la razón por la cual Efesios queríamos estudiarlo es precisamente por esto, porque el libro de Efesios es el libro o el tratado más completo con respecto a la iglesia. Para usted tener una comprensión bíblica completa, certera, rica, variada de lo que es la iglesia, el libro de Efesios nos otorga eso. Entonces, yo había dicho, este es el tercer servicio que estamos utilizando para estos versículos que hemos estado leyendo, desde el versículo 11 al 22. Es la tercera reunión, es el tercer mensaje que estamos haciendo de estos pasajes, por lo completo, por lo amplio que es. Y habíamos dicho que la actitud correcta de cada creyente que está aquí debería ser: Señor, háblame, Señor, enséñame. Confróntame si es necesario. La actitud correcta es que usted necesita una nueva y una renovada comprensión de lo que es la iglesia. ¿Cuál sería la peor actitud de un creyente después de un servicio? Ese mensaje fue para fulanito de tal, y en realidad el mensaje no fue para fulanito de tal que no vino. El mensaje es para usted que está pensando en fulanito de tal. ¿Cuál es la meta con estos versículos del 11 al 22? ¿Cuál ha sido mi oración? Señor, yo le he pedido esto al Señor, que a medida de estudiemos estos pasajes, que Dios pueda ayudarnos a crear una mayor conciencia de la iglesia, y que esa mayor conciencia de la iglesia produzca en nosotros un mayor amor. Y entiéndase todo lo que está incluido en amor, compromiso, cuidado por la iglesia. Entonces, quiero solamente, para el beneficio de las personas que quizás no han estado en los dos últimos servicios que hemos empezado a estudiar esto, quiero más o menos darle cuál es el trasfondo de estos versículos. ¿Qué está en la mente de Pablo? ¿Cuál es el trasfondo de lo que Pablo está hablando aquí? Quiero darle un poquito el propósito de lo que Pablo tiene con estos versículos, y después un poquito mirar cuál es el contenido para continuar. Hoy día solamente vamos a estudiar el versículo 19. Vamos a procurar ser breves para después hacer la presentación de los miembros. El trasfondo de este pasaje, desde los versículos 11 a 22, es la enemistad y la separación que hay entre judíos y gentiles. Esa animosidad, ese odio,
esa división que hay entre judíos y gentiles. Era no solamente una división religiosa y espiritual, también era una separación y enemistad y división social y étnica, y era una separación cultural. Era una cuestión de racismo, era una cuestión de prejuicios. En la mente de Pablo, en el trasfondo de estos versículos, está esa enemistad que había entre judíos y gentiles. El propósito de estos versículos es anunciarle a los efesios que en Cristo Jesús, ahora los judíos y los gentiles que estaban enemistados se pueden reconciliar. Ahora entre los judíos y gentiles que había odio, había animosidad, había separación, había enemistad entre ellos por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, ahora judíos y gentiles pueden reconciliarse y pueden tener paz. Y de alguna manera el contenido de esto son dos cosas. Número uno, Pablo está diciendo lo que Dios ha hecho en Cristo. Estos versículos del 11 al 22, Pablo nos está diciendo qué es lo que Dios ha hecho en Cristo. Y la segunda parte, Pablo dice lo que nosotros ahora los creyentes somos en virtud de lo que Dios ha hecho en Cristo. Esa es de alguna manera una estructura de estos versículos del 11 al 22. Lo que Dios ha hecho, ¿qué Dios ha hecho en Cristo? Ha removido, ha derribado toda separación que dividía a judíos y gentiles. Dios en Cristo ha eliminado toda barrera y enemistad. Dios también en Cristo ha creado una nueva comunidad. Y Dios ha introducido a cada pecador que Él salva a esa nueva comunidad. Dios ha derribado la enemistad, la pared que había de división. Dios en Cristo ha creado una nueva comunidad y Dios ha introducido a esta nueva comunidad a cada pecador que Él salva. ¿Qué es lo que somos ahora nosotros y lo que Pablo está describiendo aquí? Los pecadores que Dios ha salvado ahora somos parte de esa nueva comunidad, llamada la iglesia. Y en este pasaje lo que Pablo está haciendo es describiendo esta comunidad, a la iglesia. Está describiendo la naturaleza de la iglesia, cómo es la iglesia. Y lo que habíamos visto en los versículos pasados, desde el versículo 14 hasta el versículo 18, es que Pablo describe en un sentido a la iglesia o a esta nueva comunidad de tres maneras. Él dice que la iglesia es un pueblo o es un nuevo pueblo ahora. Que la iglesia, número 2, es un nuevo hombre o una nueva humanidad. Y 3, lo que ha dicho, que la iglesia es un cuerpo. Ahora va a continuar y en el versículo 19, él añade otra idea para que nosotros tengamos una noción más completa de qué cosa es la iglesia. Porque yo he dicho esto anteriormente, Gabriela es una niña aquí en la iglesia, ella es hija de nuestro querido Santiago y Diana. Y Gabriela, ella tiene como 6 años de edad más o menos, y ella, cada vez que termina el servicio, ella se acerca a mí y me pregunta, pastor, ¿dónde va a ir a comer la iglesia? Dice ella. ¿Verdad? Ella sabe que esto no es la iglesia. Esto es la iglesia. ¿Verdad? Esa pregunta es la que uno siempre se hace después del servicio, ¿verdad? La iglesia. ¿Qué es la iglesia? Primero ha dicho, es un nuevo pueblo. Número 2, es una nueva humanidad. Y número 3, es un cuerpo. Ahora en el versículo 19 le añade otro elemento para que nosotros nos hagamos idea. Y este nuevo elemento que va a añadir aquí también tiene sus implicaciones. Leamos el versículo 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Algunas versiones traducen esa palabra advenedizos como extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El versículo 19 empieza de alguna manera como ese así que, es de alguna manera Pablo resumiendo lo que ha venido diciendo en los versículos precedentes. Así que, dice él,
sea, está resumiendo y le está diciendo a los efesios, que son gentiles, que ellos eran extranjeros, parte de un pueblo que no pertenecía a Dios, parte de un pueblo que no tenía promesas, parte de un pueblo que no esperaba a un Mesías. ¿Se acuerdan? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso eran los gentiles, eso eran los efesios, eso éramos nosotros, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero ahora, o sea, aquí está el cambio, dice, ahora son conciudadanos de los santos, es decir, ahora ustedes son parte del mismo pueblo, la misma nación, la misma ciudadanía. Eran extraños, ahora ya no lo son. Eran extranjeros, ahora ya no lo son. Eso es lo que está diciendo en esta primera parte del versículo 19. Y continúa diciendo, y miembros de la familia de Dios. Usted sabe, en las Escrituras, a los cristianos se los describe de varias maneras. Por ejemplo, tomando en consideración Juan 10 y otros textos, a los cristianos se los describe como ovejas. En otras partes de la Escritura, a los cristianos se los describe como creyentes. En otra parte de las Escrituras, a los cristianos se les llama santos. Y obviamente cada uno de eso tiene una connotación, tiene una implicación también. Las ovejas, hablando de su vulnerabilidad, de su extrema dependencia de un pastor, de lo frágil que es una oveja, de lo mansa que es una oveja. En realidad todos nosotros deberíamos reflejar ese carácter como el cordero que fue inmolado, como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También la Biblia nos describe como creyentes. En ocasiones algunas versiones lo traducen como fieles, queriendo decir creemos en Jesucristo o hemos depositado nuestra confianza en Jesucristo y seguimos creyendo y creeremos hasta el final. Creyentes es otra manera de describir a los cristianos. Otra manera que es muy usada por Pablo es la expresión santos. A los cristianos les llama santos. Y eso en virtud de lo que Dios ha hecho en Cristo. Los ha separado de este mundo y los ha consagrado para Dios. Aunque es cierto que todos nosotros los cristianos estamos llamados a caminar en santidad. La voluntad de Dios, le dijo Pablo a los tesalonicenses, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Queriendo decir que Dios quiere que nosotros caminemos en santidad y crezcamos en santidad, o que crezcamos en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa es una manera de describir a los cristianos. Vosotros sois santos, ustedes son santos. Aún se los dice a los mismos corintios, que eran una de las iglesias más desobedientes y más, de alguna manera, no sé cómo decir, pero usted me entiende lo que yo quiero decir. Santos era la manera como se describe a los cristianos. No obstante, hay dos maneras que predominan en el Nuevo Testamento. Hay dos maneras que predominan para describir a los cristianos. Y una de ellas es la palabra discípulos. Esa palabra quiere decir alguien que está constantemente aprendiendo. Casi 250 veces aparece la expresión discípulos para referirse a los cristianos. Discípulos, alguien que está siempre aprendiendo, un aprendiz. En realidad la palabra textualmente significa un aprendiz, discípulos. Y la palabra más usada en las Escrituras para describir a los cristianos se llama hermanos. En el Nuevo Testamento aparece más de 300 veces para describir a los cristianos la palabra hermanos. Y Pablo es uno de los que más la usa. Más de 135 veces el apóstol Pablo usó para describir a los cristianos como hermanos. Los cristianos, está diciendo aquí en este versículo 19, de alguna manera la implicación es, ahora somos familiares de Dios. Él es nuestro Padre y los demás creyentes son nuestros hermanos. Ahora, note la progresión que hay aquí.
Antes eran extraños y extranjeros, ahora eres ciudadano del pueblo de Dios, pero eso no queda ahí. Ahora también eres parte de la familia de Dios. De alguna manera hay un incremento en el grado de relación con los otros cristianos. El lazo, porque una cosa es decir, este es del mismo país que esta otra persona, y otra cosa es decir, esta persona es de la misma familia que esta otra persona. El lazo se fortalece, se estrecha más. No solo somos conciudadanos, no solo somos compatriotas o paisanos, ahora somos familia. En estos días leí algo que decía, la iglesia no es un grupo de amigos que tú escoges. La iglesia es más bien un grupo de hermanos y hermanas que Dios ha escogido para ti. Es por eso que nosotros los cristianos debemos ser muy cuidadosos de no llamar a cualquier persona, y eso es una costumbre, no solamente en Latinoamérica, aquí también, aquí a la gente solemos decirle bro, hey bro, o en español, hermano, a un amigo, es que ella es mi mejor amiga, yo le digo mi hermana, él es mi mejor amigo, yo le digo mi hermano. Si no son creyentes, nosotros no le deberíamos llamar hermanos, porque eso es una palabra que la Biblia usa exclusivamente para hablar de los hermanos en Cristo Jesús. Deberíamos ser cuidadosos con las palabras que usamos. Si usted, mujer casada, a su esposo le dice baby, yo no creo que a él le vaya a gustar mucho que usted le diga a otro hombre baby, porque ese baby es para su esposo. Yo voy a título personal voy a decir esto. En Perú se estila decir a la gente mi hermanazo del alma. Si no es creyente, no deberíamos usar esa manera de hablar. Ahora, esto, que ahora somos miembros de la familia de Dios, tiene, mis hermanos, profundas implicaciones para nosotros los creyentes. En especial en la manera como nosotros vemos a los otros creyentes, en la manera como nos relacionamos con los otros creyentes, en la manera como tratamos a los otros creyentes. Al menos el saber que Dios es mi Padre y que ahora pertenezco a su familia y que los otros creyentes son mis hermanos, al menos eso debería influir, afectar, impactar en la manera como yo me relaciono, como yo veo y como yo trato a mis otros hermanos. Y para eso yo quiero citar varios versículos que nos apuntan en esa dirección con respecto a el mirar a otros hermanos. Si somos familia, la familia de Dios, y los otros creyentes son mis hermanos, ¿ok? Hay una manera distinta de la que yo debería mirar a mis otros hermanos. Voy a citar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versículos para que estos versículos nos digan a nosotros cuáles son las implicaciones que ahora he sido salvado, ahora estoy en la familia de Dios, Dios es mi Padre, y que los creyentes son mis hijos. Antes de leer estos textos, quiero hacer una pequeña salvedad. Entiendo que a causa del pecado, todas las familias han sido afectadas. Y hay familias en las que predomina el odio, la enemistad. Quizás tu concepto de familia y de hermanos y hermanas quizás no sea el mejor. Pero la Biblia asume una regla general en las familias. Por lo general, las familias son de cierta manera. Debo decir, el pecado afectó a todas las familias. A mí no me gusta usar el concepto de familias disfuncionales, porque me hago la pregunta, ¿y dónde están las familias funcionales? No hay. Todos estamos afectados por el pecado. El papá, la mamá, el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos, todos estamos afectados por el pecado. Tenemos egoísmo, tenemos resentimientos, tenemos orgullo, egoísmo. No hay tal cosa como familias
funcionales. Quiero leer 9 versículos que nos van a ayudar a entender mejor las implicaciones. Si soy ahora un hijo de Dios, le digo, Padre, ellos son mis hermanos, ellos son mi familia, entonces, ¿cómo yo debería actuar? 9 versículos. Aquí va el primero. Primera de Juan 2:9. Dice lo siguiente, no tiene que buscarlo, yo lo leo. El que dice que está en la luz, quizás yo hubiese preguntado primero antes de hacer el ejercicio, ¿quién dice de ustedes que está en la luz? Y probablemente la mayoría levanta la mano. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. 3. Primera de Juan 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si alguna vez a usted le gustaría saber cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente, aquí está diciendo cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Si usted ha tenido alguna vez ese interés, aquí Juan nos hace el favor y nos da la respuesta. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si no es de Dios, implicación, es del diablo. Hay veces los hermanos preguntan, la Biblia es difícil de leer. Hay pasajes, sí, que tienen sus dificultades, pero este no es uno de ellos. Esto no es uno de ellos. Un niño de 4 años entiende esto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Yo pudiera preguntar aquí, ¿quién ama a Dios? Y probablemente la mayoría levantaría su mano, pero no lo voy a preguntar. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a un Dios que no ha visto? Es lógico. Juan es bien lógico. Y él dice, el que no ama a su hermano, no puede decir que tú amas a Dios. Es más, dice, es un mentiroso. ¿Por qué? Él dice, porque quien no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Usted está entendiendo la profunda implicación de esto, mi hermano, mi hermana? Estos 2 versículos tienen otro énfasis. El énfasis de velar por el bienestar de nuestros hermanos. Escuche lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, ahí está la palabra, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o algún hermano fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En un sentido está diciendo, no te enseñorees con alguien que ha cometido un pecado y está arrepentido, restáuralo. Porque tú también puedes caer, dice. Pero aquí está poniendo la orden. Cayó tu hermano, restáuralo. Note, ¿ok? Si los que tienen Biblia, y si no tiene la Biblia, aquí va, dice, hermanos, no dice pastores. Porque alguien pudiera decir, no, eso de restaurar a la gente, cuando alguien ha cometido un pecado y todo eso, eso es solamente de los pastores. No, aquí está diciendo hermanos. La responsabilidad Pablo se la hace a todos los creyentes. Usted es un hermano, Pablo le está diciendo esto a usted. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1 al 2. Pablo le dice ahora sí a Timoteo, en su función de pastor y líder, que en un sentido también aplica para todo creyente. No reprendas al anciano, a la persona mayor en este caso,
sino exhórtale como si fuera tu padre. Wow. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Exhórtale como si fuese un familiar tuyo, porque al fin y al cabo es un familiar tuyo. Primera de Juan, esto tiene otro tono ahora. Capítulo 3, versículos 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El que ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Wow. No hables. Eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo aquí la conclusión es: cuando tú veas a un hermano en necesidad y tú tienes un poco más que él, mire lo que dice. No dice, no cierres tu billetera, no cierres tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque el no ayudar es algo que evidencia el corazón. No tiene nada que ver con la billetera. Eso está diciendo que es la responsabilidad de todos nosotros, cuando un hermano, una hermana está en necesidad, darle una mano. Eso no necesita mucha interpretación. Eso está claro, mis hermanos. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. La primera responsabilidad no son los pobres del mundo, son los pobres de aquí, de la congregación. Si usted ayuda a los pobres de todo el mundo, qué bueno, gloria a Dios. Pero usted lo hace a costa de servir y ayudar a sus hermanos que padecen necesidad en su comunidad, usted está al revés. Y usted está en contra de lo que se nos dice en Gálatas 6:10. Lo voy a repetir porque alguien puede pensar mal de esto. Es Pablo el apóstol a los gentiles, inspirado por el Espíritu Santo. Él dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y el último verso que quiero leer, antes de resumir esto en 3 implicaciones prácticas. Santiago 2:15 al 17. Dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, ánimo, tranquilo, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La conclusión lógica de esto es que cuando un hermano o una hermana esté en necesidad, nosotros estemos prontos para tirarle una mano. La meta, yo le había comentado a usted que mi oración es: Señor, danos a día de adoración una mayor conciencia
de lo que es la iglesia para que un mayor amor por la iglesia se despierte en día de adoración. Ahora, decir yo amo a mis hermanos y yo amo a mi iglesia puede ser muy superficial o muy subjetivo. Quiero dar 3 implicaciones de qué cosa sería entonces, de estos textos que hemos leído, cómo se miraría el yo amar a mis hermanos, el yo ser parte de esta familia. Lo soy ante los ojos de Dios, pero ¿cuál sería la evidencia de eso? Aquí 3 implicaciones. Le he puesto las 3 con 3 palabras para que si usted quiere acordarse, CCC. ¿Ok? Eso antes era una cooperativa, CCC. La primera C es comunión, intimidad, compañerismo. Nuestra vida debe incluir el compañerismo frecuente, espontáneo, íntimo, convivir con los hermanos. Las familias, por lo general, comen juntos, comparten juntos, sufren juntos, disfrutan juntos. Solo por medio de un amoroso compañerismo, usted y yo podemos reflejar la realidad de que los otros creyentes son parte de nuestra familia, de la familia de Dios. Número 1, comunión. Usted y yo no podemos decir que amamos a nuestros hermanos si no compartimos con nuestros hermanos. Sea cual sea la razón que usted ponga, la excusa que usted ponga. Es por eso que si usted está de visita aquí, o usted está aquí y usted está diciendo, ¿sabe qué? Estoy buscando iglesias, ¿ok? Ore mucho y que Dios lo guíe, mi hermano, mi hermana. Pero yo quiero que usted sepa una cosa, usted no vaya a una iglesia, ¿ok?, a sentarse los domingos y volver el próximo domingo. No, únase al compañerismo de esa iglesia. Comparta con sus hermanos de esa iglesia. No está de más decir que no escoja una iglesia por los motivos erróneos. Porque me encanta la escuela de los niños, me encanta la alabanza, pero se predica un evangelio distorsionado. No, el primer criterio debe ser, ¿se predica la verdad en ese lugar, sí o no? Y de ahí usted parte, pero no vaya a escuchar o a ver un predicador. Sea que usted vaya y diga, ¿sabe qué? Me gusta esta iglesia grande, perfecto, pero tenga comunión con los hermanos. ¿Sí? Porque hay cristianos que prefieren ir a una iglesia grande para pasar desapercibidos. Eso no es bíblico, eso no es piadoso, mis hermanos. Eso no refleja la realidad de que usted es un hijo de Dios, que tiene un padre y que tiene hermanos que son los otros creyentes. Yo te exhorto y yo te animo a que cuando usted esté buscando una iglesia, vaya a un lugar y únase al compañerismo de esa iglesia. A los que no están buscando iglesias y que están acá, crezca en ese compañerismo. Amén. Número 2, la segunda C es compasión, misericordia, gracia, perdón. Por lo general, somos muy prontos y ligeros para pasar por alto las flaquezas de nuestros familiares de sangre. Somos prontos para perdonar las ofensas, los errores. Pero viene un hermano, nos hace algo, entonces nos distanciamos, dejamos de hablarle. Entre hermanos debe haber perdón, debe haber paciencia, debe haber misericordia, debe haber compasión. Cuando su hijo le hace algo a usted y usted se ofende, usted no le deja de hablar por años. Usted no se mueve de la casa. Nosotros perdonamos, soportamos, somos la misma familia. Aquí es lo mismo. Aquí es lo mismo. Son sus hermanos las personas que están. Tenga compasión de ellos. Soporte sus flaquezas. Son difíciles de soportar, usted también. Aquí todos nosotros somos joyitas. Aquí todos nosotros tiene algo de insoportable. Con el primero, con Dios, muy distintos a Dios, y Él tuvo compasión de nosotros. Tenga compasión. Si son sus hermanos, perdone, ame, dispense gracia, dispense misericordia. 3, la primera C es comunión, la segunda compasión, y la tercera implicación es cuidado, preocupación. Los hermanos de sangre, por lo general, velan el uno por el otro.
se preocupan, se cuidan por el bienestar de la familia. Así debería ser. Si el texto me dice a mí, no reprendas al anciano, sino exhórtale como si fuera tu padre. Está diciendo, exhórtale en las cosas de Dios. Gálatas 6 nos está diciendo, somos nosotros los que procuramos que un hermano se levante cuando ha caído. Eso habla de un compromiso con mi hermano por su bienestar espiritual. Mi hermano dejó de venir a la iglesia, lo tengo que llamar. ¿Qué pasó? No te vi el domingo. No, es que hoy día tuve que lavar la ropa. Ok, entonces usted lo amonesta. Usted lo amonesta. Usted le dice, tú no puedes faltar a la iglesia por tener ropa sucia. Aquí más de uno a veces viene con ropa sucia. Oh, pero de repente es que estuve hospitalizado. Oh, ok, hay algo que tú puedas servir, te puede ayudar, mi hermano. Sí, mira, lo que pasa es que necesito hacer esto y no he podido. Yo voy para tu casa. Eso es lo más cristiano hacer. Velar por el bienestar espiritual de mi hermano. Solamente, si usted está tomando nota, usted puede preguntar ahí, ¿cuándo fue la última vez que llamé para orar por un hermano o una hermana? Velamos por su vida espiritual, velamos por su vida de oración, por su matrimonio. Los amonestamos, los estimulamos, pero también cuidamos y velamos por su bienestar material. Me da la impresión que esa es la razón muchas veces por la cual no llamamos. Porque sabemos que nos va a decir algo y nos va a pedir un favor. Y como ese día es el día de descanso mío, no lo voy a llamar. No, porque yo sé que él me va a pedir que lo ayude a mudarse. Y mudarse. Juega hoy día Portugal con México y él me va a decir que tengo que ir a ayudar a mudarse. No, lo voy a llamar después. Oye, ¿cuándo te mudas? Qué hipócrita, qué hipócrita. Cuidamos de su bienestar espiritual, pero cuidamos de su bienestar material. Eso implica, tu hermano está en necesidades económicas, serias necesidades económicas, y no tiene para comprar leche y pan. Y vamos a ir a un restaurante a gastar $100 y no vamos a llamar a ese hermano porque en Cristo Dios su vida, esa clase de cristianos somos, que nos pavoneamos en Facebook. Mira el Mercedes-Benz que Dios me dio, mira la casa de 10 cuartos que Dios me dio. Comunión, compasión, cuidado. Mis hermanos, tu nueva relación con Dios tiene un profundo cambio en tu relación con tus hermanos. Con los hombres en general, con todos los hombres, pero muy especialmente con los hombres que forman parte de esta comunidad. Refleja nuestra actitud la realidad de que nosotros somos de la misma familia, mi hermano. Te digo eso para que podamos meditarlo. ¿Cómo nos relacionamos con nuestros hermanos? ¿Cómo vemos a nuestros hermanos?
¿Cuál es nuestra actitud hacia la iglesia? ¿Cuidamos de nuestros hermanos? Quiero leer esto, algo hipotético. Digamos que en la iglesia de Éfeso, el día que están leyendo esta carta, Pablo escribe esta carta y la envía. Y las cartas, cuando llegaban, la iglesia se reunía el primer día de la semana y las leían. Digamos que en esta iglesia en Éfeso, el día que están leyendo esta carta, hay dos hombres, uno judío y un gentil. Ambos vivían uno frente al otro. Se odiaban, no se miraban. El gentil era rico y muy educado. El judío era más bien pobre y sin mucha educación, pero se sentía superior al gentil, porque él decía que pertenecía al pueblo escogido por Dios. Ahora ambos se han convertido y ahí están en la iglesia escuchando Efesios capítulo 2. Ambos cantan, ambos levantan sus manos en la adoración, se emocionan de estar junto a la iglesia, pero uno sentado de un lado y el otro al otro extremo. Llega el momento de hacer las oraciones, luego parten el pan, luego se comienza a leer la carta de Pablo lentamente, con cuidado, los hermanos oyen con atención, hay silencio. Después de terminar la lectura del libro de Efesios, o de la carta que acaba de mandar Pablo, hacen una oración más y terminan cantando algo más. Llega el momento de irse, momento de saludarse, despedirse a todos los hermanos, y en la puerta del lugar se encuentran cara a cara los dos creyentes, el judío y el gentil. El judío lo mira, pero lo mira con ojos desafiantes. El gentil también. Ninguno baja la mirada. Ahora están frente a frente. Ninguno extiende la mano. Siguen caminando. El judío comienza a pensar y dice: ¿qué se cree este perro? Así le decían a los gentiles en la iglesia. Pero el gentil piensa para sí y dice: este judío orgulloso no lo soporto. Ambos se van, pero comienzan a sonreír y a abrazar y a saludar a los otros hermanos. Si yo te pregunto a ti, ¿qué pasó ahí? Yo creo que la mayoría diría: lo que entró por un oído, salió por el otro. Yo me hago esa pregunta. Si cuando hemos leído esto, si esto ha entrado por aquí y ha salido por acá. Alguien una vez me preguntaba: ¿y por qué tú dices que desde que yo me levanto, yo estoy pecando? Y yo le digo que el primer mandamiento que Jesús me enseñó, yo nunca lo cumplo. ¿Cuál es? Amar al Señor tu Dios con toda tu mente, alma, corazón y fuerzas, todo el tiempo. Y yo no hago eso. Y tengo que arrepentirme de eso. Pero el segundo dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese tampoco lo cumplo. ¿Cuál debería ser la actitud cuando reconocemos eso? Arrepentimiento. Pero por lo general lo tomamos muy a la ligera. Que Dios nos guarde. Para resumir estos versículos, hasta ahora que hemos llegado, hemos estado mirando la naturaleza de la iglesia. ¿Cómo es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Es un nuevo pueblo conformado por judíos y gentiles. La iglesia es la nueva humanidad creada por Dios.
La iglesia es un nuevo cuerpo unido a Cristo, que es su cabeza. La iglesia es un pueblo sin distinciones, un cuerpo que está unido y depende el uno del otro. Y la iglesia es una nueva clase de hombres creados por Dios. Pero también la iglesia es o somos una familia de personas que hemos sido adoptadas por Dios. Como hijos, Él es nuestro Padre y los demás creyentes son mis hermanos. Una familia que debe reflejar el amor de un Padre que nos ha salvado. Una familia que tiene compañerismo y comunión. Una familia que se tiene paciencia, compasión y es pronta para perdonar y dejar pasar por alto las ofensas. Y una familia que vela y se preocupa por el bienestar material y espiritual de sus miembros. La gloriosa realidad de que ahora somos hijos de Dios incluye la también gloriosa realidad que los otros hijos de Dios son mis hermanos y que pertenecemos a la misma familia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Quiero terminar leyendo el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna.